El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, es verdad, todos somos pecadores, pero nadie se espera que un conjunto de ancianos que parecen santos andantes, tras las murallas del Vaticano, tomen a oscuras decisiones financieras que ellos mismos saben que no son bien vistas ante los ojos de Dios. Como saben, el Estado Vaticano es independiente de la llamada Santa Sede, que es la jurisdicción eclesiástica del Papa Francisco, pero curiosamente es de su propiedad. La pequeña ciudad-estado rodeada por Roma es el estado más pequeño del mundo por área y población, pero ejerce un poder único sobre los cerca de 1.200 millones de católicos del mundo, es decir, sobre el 16% de la población mundial. El Vaticano es excepcional en muchos sentidos. Nació con el Tratado de Letrán, estipulado entre la Santa Sede e Italia el 11 de febrero de 1929. En sí, el Vaticano es una monarquía electiva y eclesiástica, cuyo único actor económico es el propio Estado, y es justo aquí donde empiezan sus escándalos más notorios. ¡Qué pecado! En el 2019 se vieron muchos titulares sobre cómo el Vaticano se había visto involucrado en escándalos sobre propiedades inmobiliarias, así como los manejos que se hacen de las donaciones que se realizan a la cabeza de la Iglesia Católica. Los informes sobre las finanzas de la Santa Sede aumentaron después de que la policía del Vaticano allanara oficinas en la Secretaría de Estado y su Oficina de Supervisión Financiera. Y es que el Vaticano siempre ha envuelto sus tratos financieros en un misterio, pero en los últimos 100 años, su relación en escándalos financieros ha permitido vislumbrar algunos de los demonios escondidos tras sus enormes murallas. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a explicar la trama de corrupción que ha rodeado al Vaticano en las últimas décadas y les hablaré de cómo el Papa Francisco ha tratado de poner orden, aunque quién sabe si alguien prueba su infusión de mate para no acabar como Juan Pablo I. Además les hablaré de cómo funciona y se financia el Estado Pontificio. Y finalmente les explicaré cómo el dinero de las misas y donaciones han sido utilizados como caja B para diversos fines, entre ellos combatir el comunismo, mientras los nazis se encargaron de llenar las arcas vaticanas. Sin más introducción, empecemos, que la lista de pecados del Vaticano de hoy es más larga que la lista de pecados de mi última confesión. Por lo tanto, no me queda más que decir que Dios los perdone. Empecemos. Aunque muchos hablan del inmenso poder económico de la Iglesia Católica y de sus propiedades, la verdad es que la Santa Sede lucha contra un creciente déficit presupuestario que otros estados suelen cubrir machacando a sus ciudadanos a punta de impuestos. El Papa Francisco fue elegido en el 2013 con el mandato de reformar la gestión y finanzas del Estado, luego de acusaciones de corrupción, despilfarro e incompetencia. Aunque el Vaticano puede no ser santo de mi devoción, debo decir que muchas de las preguntas que han surgido sobre cómo el Vaticano invierte sus fondos son realmente de naturaleza política. Muchos olvidan que en el mundo actual la Iglesia, además del significado religioso, es una entidad política soberana con necesidades y objetivos financieros para ayudar a cumplir su función. Como ya vimos en los videos sobre Noruega o el turismo en Arabia Saudita, tratan de usar sus recursos realizando inversiones para obtener rentabilidad. El Vaticano necesita dinero para financiarse, no son hermanitas de la caridad, pero en ese camino por sobrevivir han cometido errores de peso, errores que no se esperan de una entidad religiosa. Actualmente el Estado Vaticano opera en una frontera abierta y utiliza el euro como su única moneda, pero no forma parte de la Unión Aduanera ni de la zona del IVA. El Estado Pontificio disfruta de una serie de disposiciones especiales de la Unión Europea en reconocimiento de su estatus único, que incluyen permiso para acuñar sus propias monedas y exenciones de aranceles e impuestos sobre las importaciones y exportaciones. Parte de la razón de estas disposiciones es el estatuto excepcionalmente no comercial de la economía del Vaticano. No hay empresas u organizaciones no estatales en la ciudad-estado, y se puede decir que no tiene mercado. Está financiada por donaciones de católicos de todo el mundo y la economía nacional depende de los ingresos de la industria del turismo. Y en ese afán de lograr fondos, pues permitieron, por ejemplo, la apertura de un McDonald's a finales del 2016, que generó mucha polémica en su momento. No fueron pocos los que dijeron que el McVaticano era una aberración, puesto que la cadena simboliza lo peor del comercialismo y la conveniencia. En estos tiempos donde todo se critica, el Vaticano y McDonald's fueron blanco de críticas, muchas, a mi criterio, injustas y exageradas, pero así está el mundo.
El Estado Vaticano, al igual que otras entidades eclesiásticas y seculares, puede y de hecho invierte fondos buscando obtener rendimiento para sus recursos. El Vaticano es el centro espiritual y administrativo de una iglesia mundial, pero también un Estado independiente con una amplia variedad de funciones gubernamentales y millonarios gastos. Según el Vaticano, la iglesia que dirigen depende para su funcionamiento de inversiones y donaciones anuales, como el llamado Óbolo de San Pedro, donaciones de las diócesis y cristianos católicos del mundo entero, que van directo a las arcas del Papa de Roma. Pero claro, no son pocos los que recuerdan también que los bienes inmobiliarios y de arte que posee el Vaticano tienen un valor incalculable. El que haya estado en el Museo Vaticano puede dar fe de ello. Pero al fin, veamos ahora la decisión del Papa a fin de poner orden en sus asuntos financieros. En un acercamiento a la transparencia de la gestión, la primera semana de este diciembre se anunciaba que el Papa Francisco había ratificado nuevos estatutos para la Autoridad de Inteligencia Financiera, que ahora se llamará Autoridad de Supervisión e Información Financiera, que entre sus funciones estarán el recopilar inteligencia financiera, combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Pero vamos ahora a escarbar un poco en el pasado, que es lo que muchos de ustedes están esperando. Los mayores pecados financieros del Vaticano. En su libro Los banqueros de Dios, una historia del dinero y el poder en el Vaticano, el historiador Gerald Posner escribe que el Vaticano recibió un impuesto eclesiástico de Hitler cada año. Según el historiador, este dinero se pagaba a través del Banco del Vaticano para evitar que la transacción fuera rastreada por otros bancos occidentales, evitando las restricciones financieras durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice, pero no hay forma de comprobarlo, que la Iglesia Católica usó el Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano, para esconder enormes sumas de dinero en tiempos de guerra. Es en este punto donde el Banco Vaticano se hizo conocido como el mejor banco offshore del mundo. Y es imposible decir exactamente cuánto se benefició la Iglesia Católica de su relación con Hitler. Es mi deber aclarar que durante la Segunda Guerra Mundial la Iglesia Católica tuvo dos caras. Es verdad que, por ejemplo, Radio Vaticano y otros medios de comunicación católicos se pronunciaron contra las atrocidades del momento, pero su jerarquía se alineó en gran medida con el régimen nazi. Y esto ocurría mientras cientos de sacerdotes, frailes y monjas se jugaban sus vidas para ayudar a los reprimidos y hasta colaboraban y luchaban abiertamente con la resistencia. Pero eso ya es tema para otro video. Hoy hablamos de escándalos financieros. Los siguientes ejemplos los dejarán con la boca abierta. En la década de 1960, el primer gran escándalo sacude al Instituto para las Obras de Religión, debido a su relación con la banca privata financiaria del banquero siciliano Michele Sindona. El Banco Vaticano poseía el 24,5% de banca privata financiaria, y a petición del Papa Pablo VI, el banquero Sindona participaba en la modernización del Banco Vaticano, y fue autorizado para gestionar las inversiones extranjeras del Estado Pontificio. Pocos años después salieron a la luz los vínculos de Sindona con la mafia, y los movimientos de capital entre el Banco Vaticano y Sindona a paraísos fiscales. Una vez desplomado el imperio bancario de Michele Sindona y recluido en una prisión italiana, el financiero siciliano murió en 1986 a causa de un café envenenado con cianuro. ¿Les recuerda algo esto? Pues Juan Pablo I, unos cuantos años antes, pretendió ahondar en los escándalos financieros de su iglesia, y la clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades, pero murió en 1978 en extrañas circunstancias, 33 días después de portar el anillo del pescador. Pero esperen, que lo siguiente también guarda relación con Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Debido a su condición de Estado soberano, el Vaticano puede retener información sobre transacciones de reguladores y autoridades, un hecho que fue explotado notablemente por Roberto Calvi en la década de 1980. Calvi era presidente del Banco Ambrosiano italiano y fue apodado el Banquero de Dios por sus estrechos vínculos con el Vaticano. El llamado Banco Vaticano era el mayor accionista del Banco Ambrosiano. Durante el mandato de Calvi y con Juan Pablo II en el trono de San Pedro, se estableció una red para trasladar dinero a cuentas ilegales en el extranjero, y cuando el Banco Ambrosiano colapsó en 1982, después de que las autoridades financieras encontraron un agujero de 3.260 millones de dólares en las finanzas del banco, el Vaticano llegó a un acuerdo por el que pagó 244 millones de dólares, sin admitir ningún delito.
Dada su relación especial con Roma, el Vaticano disfrutó de una serie de ventajas financieras de las autoridades italianas. Entre los años 2006 y 2011, el Vaticano utilizó algunas de estas ventajas para evitar el pago de millones de euros de impuestos sobre cientos de propiedades en Roma. Tras este escándalo y para evitarse nuevos, desde el 2012 la Iglesia paga todos los impuestos que le corresponden al gobierno italiano. Por citar un ejemplo, la Tesorería Vaticana, que gestiona las propiedades registradas directamente por la Santa Sede, abonó en el 2019 más de 10 millones de dólares en impuestos por las propiedades que tiene en Roma, y aclara que sobre las propiedades alquiladas, es decir, las que realmente dan rendimiento económico, los impuestos siempre se han pagado sin descuentos ni rebajas. Los ayuntamientos reciben aproximadamente 850 millones de dólares anuales de parte de las diferentes instituciones de la Iglesia Católica, y a esto debo agregar que cada país tiene sus propias relaciones con las iglesias, no solo con la católica, las cuales gozan de diferentes fiscalidades. Las sospechas de lavado de dinero fueron comunes en el Banco del Vaticano durante muchos años y fue una opción natural para los delincuentes que deseaban ocultar fondos, sobre todo porque se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo provenientes de donaciones. Según explica el periodista e historiador Gerald Posner, el Banco Vaticano estuvo involucrado durante muchos años en el blanqueo de dinero de bandas y mafias. El Banco Vaticano solía utilizarse por los bandidos y las mafias tanto de Estados Unidos como de Italia, con el objetivo de lavar dinero sin que los pontífices supieran de las transacciones ilegales, explica Posner. Después del 11 de septiembre, los gobiernos de todo el mundo comenzaron a tomar medidas enérgicas contra la seguridad financiera debido a la preocupación de que se estuvieran utilizando fondos blanqueados o ilegítimos para financiar operaciones terroristas. Y el Vaticano no fue la excepción. Así, el Banco de Italia inició una investigación sobre las finanzas del Vaticano en el 2010 y descubrió que la ciudad-estado estaba moviendo cada año miles de millones de euros entre los bancos comerciales globales. Y en el 2012, el Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Europa descubrió que el Banco Vaticano no cumplía con 7 de sus 16 estándares básicos. ¡Qué pecado! En el 2013, Nunzio Scarano, apodado Monseñor Cinquecento por los billetes de 500 euros que habitualmente llevaba consigo, fue acusado de fraude y corrupción junto a un ex agente del servicio secreto y un corredor financiero. Los tres fueron sospechosos de intentar contrabandear 20 millones de euros en un avión privado a través de la frontera con Suiza. Los fiscales alegaron que el sacerdote y un ex banquero estaban utilizando el Instituto para las Obras de Religión para mover dinero para los empresarios con sede en la región de Nápoles, ampliamente considerada en Italia como un refugio del crimen organizado. El arresto y los titulares que dieron la vuelta al mundo fueron la última conmoción para la Santa Sede. Cuando el Papa Francisco comenzó su mandato en el 2013 para limpiar el Banco del Vaticano, recibió a varios consultores financieros, entre ellos a Peter Sutherland, presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International, y ex fiscal general de Irlanda, un católico practicante y consultor no remunerado de la Tesorería del Vaticano. En el 2015, el Instituto para las Obras de Religión firmó un tratado histórico con los reguladores italianos que lo comprometió con una transparencia financiera total. Hacer el bien sin mirar a quién no siempre es bueno, porque el Papa se ha ganado varios enemigos. Como ya mencioné, el Papa Francisco ha tenido como misión limpiar las finanzas del Vaticano. Aunque el problema era conocido, Juan Pablo II no tocó el Banco Vaticano porque este le daba el dinero para la caridad que el Papa siempre necesitaba. Se sabe que, por ejemplo, Karol Wojtyła había enviado dinero sistemáticamente a Solidaridad, un movimiento de resistencia polaco, a través de una cuenta discrecional papal en un esfuerzo por romper el respaldo del comunismo en Europa del Este. Recordemos que Juan Pablo II fue una de las figuras clave en la lucha contra el comunismo. Teniendo en cuenta las donaciones del Vaticano a otras organizaciones, a inicios de este mes el Papa Francisco dio a la Secretaría de Estado del Vaticano 3 meses para transferir todas sus participaciones financieras a otra oficina. Luego de su gestión fallida de cientos de millones de euros en donaciones e inversiones, que ahora son objeto de una investigación por posible corrupción. El Papa habló de los riesgos de reputación incurridos por las inversiones del departamento en una empresa inmobiliaria de Londres y otras operaciones especulativas que han hecho que la Santa Sede pierda decenas de millones de euros.
y parte de estas pérdidas es dinero de las donaciones del óbolo de San Pedro. Que en las inversiones se pierda dinero no es algo extraño, pero debido a la forma en que lo hizo la Iglesia Católica, el caso fue llevado a los titulares de la prensa mundial. La decisión del Papa Francisco de quitarle poderes a la Secretaría de Estado del Vaticano fue un golpe vergonzoso para esta oficina, que era la más poderosa de la Santa Sede, y básicamente la redujo a una oficina más que debe proponer un presupuesto y que deberá ser aprobado y supervisado por otros. Los asuntos financieros serán manejados por la Oficina del Tesoro del Vaticano, conocida como APSA, e incorporada al presupuesto consolidado de la Santa Sede, mientras el Ministerio de Economía supervisará el gasto. El resultado logrado es esencialmente el que buscaba hace años el cardenal George Pell, tesorero de Francisco y primer ministro de Economía, que se enfrentó a la Secretaría de Estado por sus reformas financieras y sus esfuerzos por arrebatar el control de los fondos extraoficiales del departamento. En el 2014, Pell descubrió que cientos de millones de euros estaban escondidos en cuentas particulares y no aparecían en el balance oficial, por lo que desde entonces esta secretaría estuvo en el punto de mira. Pell tuvo que abandonar esos esfuerzos de reforma en el 2017 para enfrentar un juicio por abuso sexual en Australia, del que finalmente fue absuelto y regresó a Roma. Francisco actuó contra su propia Secretaría de Estado en medio de la investigación de un año por parte de los fiscales del Vaticano sobre la famosa inversión de 350 millones de euros de dicha oficina en un edificio residencial de lujo en el barrio londinense de Chelsea. Los fiscales han acusado a varios funcionarios de este departamento del Vaticano de abusar de su autoridad, así como a varios intermediarios italianos de supuestamente despojar al Vaticano de decenas de millones de euros en honorarios, quienes eran conocidos en los círculos empresariales por sus negocios turbios. A principios de este año, el grupo Egmont, el foro mundial que reúne a las unidades de inteligencia financiera de 152 países y en cuyo contexto se comparten las normas y buenas prácticas para el intercambio de información a nivel internacional, levantó la suspensión a la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano después de que esta fuera suspendida a finales del 2019 en el marco de una investigación de corrupción promovida por el propio Vaticano. Así, en junio pasado, Francisco aprobó nuevas reglas para adquisiciones y gastos en el Vaticano, destinadas a disminuir costos, garantizar una competencia transparente y reducir el riesgo de corrupción en la adjudicación de contratos. Esto es un gran inicio para expulsar a los demonios que viven en la Santa Sede. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién, como el periodista y escritor italiano Gianluigi Nuzzi, quien mediante numerosos libros puso al descubierto la corrupción, escándalos y las luchas internas en el Banco Vaticano, que pusieron contra las cuerdas a la Santa Sede. Y es que en el Vaticano hasta se cobraba por tener audiencia con el Papa, lo que demostraba que en la casa de San Pedro reinaba la locura y la ambición. Además del tema financiero, en sus libros se detallan casos de abusos a menores y cómo se trataron de encubrir. En definitiva, si Jesús entró en cólera cuando ingresó al templo de Jerusalén y vio a los mercaderes y cambistas, no quiero pensar el ataque de nervios y ansiedad que le supondría entrar en nuestros tiempos al Vaticano, lugar que durante siglos ha sido una cueva de grandes pecadores con sotana, viviendo entre millonarias obras de arte y mármol. Pero todos estos detalles ya son tema para futuros videos. Soy Gabriel Bulgakov, un abrazo virtual a todos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hasta la próxima.